Son las 9:21. Vamos a cambiar de tema. Este fin de semana continuó hasta altas horas de la noche el debate dentro de las comisiones de normas transitorias y de armonización para poder zanjar así los artículos rechazados por el Pleno de la Convención Constitucional. Indicaciones que podrán ser ingresadas hasta hoy. Vamos a conversar sobre el trabajo de las comisiones con la convencional Amaya Alves, que este fin de semana, por cierto, también estuvieron ahí adelantando en qué se trabajó. Amaya, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos Maya. días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, a un mes además, ¿no?, de dejar ya el borrador listo para entregarlo al presidente el próximo 4 de julio. Amaya, ¿en qué se avanzó y lo que va quedando sobre todo para esta semana y este mes que va a ser de mucho trabajo, me imagino? Claro que sí, hemos estado reunidos, como se ve en las imágenes, justamente en la Convención Constitucional todo el fin de semana. Estamos trabajando en la armonización. Y es importante aclarar esto porque es una comisión bastante extensa, integrada por 40 convencionales constituyentes, y estamos tomando, en el fondo, acuerdos para presentar indicaciones. Esas indicaciones se basan en 3 grandes insumos. Uno, el informe de la filóloga respecto del uso del lenguaje claro, lenguaje inclusivo, eso es uno, que es bastante extenso, y la primera parte formal ya la aprobamos, así que está incluida en el texto que estamos trabajando. Un segundo insumo también proviene de la Secretaría Técnica y son más de 500 fichas, una por cada uno de los artículos aprobados, de los 499, en que la Secretaría Técnica se hace cargo de la coordinación con tratados internacionales, que es un mandato que establece la propia Constitución, pero además hay una parte de la ficha que da cuenta de las incoherencias, de las inconsistencias, y justamente habla de la coherencia de la propuesta. Y es muy relevante esos comentarios porque nos hacen repensar la norma para justamente hacernos cargo de eso que la Secretaría ha detectado. Y finalmente hemos sido muy afortunados porque un grupo transversal de profesores de Derecho de distintas facultades de Derecho de Chile trabajaron los 499 artículos y nos han también propuesto algunas ideas de cómo mejorar las inconsistencias o las incoherencias. Entonces, sobre la base de esos 3 insumos, el informe de la filóloga, las 500 fichas de la Secretaría Técnica, más una propuesta de académicos y académicas de todo Chile, hemos estado trabajando una a una los artículos, que en realidad tenemos que dividir por IDs, que son los incisos, y de esa manera ir construyendo los artículos depurados. ¿Cuál es el alcance que puede tener el trabajo de esta instancia en esas inconsistencias de la norma? El alcance, me refiero, del sentido de las normas aprobadas anteriormente en el Pleno. Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora dice relación con el uso del lenguaje, o sea, que el lenguaje sea inclusivo, en el fondo de cuenta de quienes pueden ejercer esos cargos. Nos hemos hecho también cargo cuando la Secretaría Técnica dice que no es clara, que falta precisión, que, por ejemplo, la norma cuando alude a un pronombre indeterminado no da claramente indicación de quién es. En algunos casos la Secretaría también, esto es muy importante, da cuenta de cómo una materia similar es abordada en otro artículo, y entonces que parecería razonable unir ambos, claro. O incluso en algunos casos la misma idea está repetida en más de un artículo, y entonces tiene todo el sentido lógico unir ambos en un solo artículo. ¿Qué debiese quedar listo esta semana, Amaya? Bueno, de aquí a mañana tenemos la gran tarea de terminar estas indicaciones de armonización. Ya llevamos aproximadamente 7 de los 11 capítulos, pero claro, uno de los capítulos que se está trabajando es justamente Derechos Fundamentales, que es un capítulo bastante extenso. Tenemos plazo hasta mañana a las 12 de la noche, tenemos que entregar esas indicaciones. Entendemos que van a llegar más de podríamos denominar paquete de indicaciones, al menos 2. Nosotros estamos trabajando con más de 30 convencionales de la Comisión de Armonización. Invitamos a todos ellos, pero la derecha no se sumó, por tanto entendemos o pensamos que los colectivos de derecha van a presentar sus propias indicaciones, y entonces la Secretaría en el plazo de 2 días va a juntar todas estas indicaciones. Pensamos que van a ser más de 1000 y las vamos a comenzar a votar, creemos, el día viernes. Entonces, en esa votación, viernes, sábado, eventualmente también el domingo, vamos a tener ya la votación completa de las normas armonizadas. Y esto yo creo que va a ser un gran momento, porque va a ser la primera oportunidad después de eso en que la Secretaría va a poder ordenar los 11 capítulos con todos los artículos ya, podríamos decir, pulidos. Y eso es lo que vamos a tener que votar en los 5 últimos plenos de la Convención Constitucional. Ahora, ¿cuánto de ese trabajo depende de lo que haga la Comisión de Normas Transitorias
transitorias también, Amaya, en particular por los debates, por ejemplo, respecto a los quórums de las reformas, por ejemplo, que ha sido un tema bien debatido las últimas semanas. Así es. Yo diría que más que depender una de otra, yo creo que tenemos que estar también dialogar de forma que nuestro trabajo sea también coherente con el que ellos están haciendo. Nosotros tenemos el deber de armonizar las normas transitorias y por eso la Comisión de Normas Transitorias tiene plazos un poco más breves. Nosotros vamos a abordar el trabajo de ellos luego que sean aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional. Yo creo que es relevante, por ejemplo, nosotros vamos a, sin duda alguna, abordar, yo no sé si hoy día o mañana, el tema de la reforma constitucional, que a mí me parece una de las incongruencias que debe ser abordada por armonización. Y yo entiendo que si hay una propuesta desde armonización de resolver el tema del quórum, que quedó bastante incongruente las referencias al quórum de aprobación, perdón, al quórum de reforma de la Constitución, eso podría eventualmente tener un impacto en las normas transitorias. Pero la verdad es que vamos como por canales paralelos. Ellos están trabajando sus normas transitorias que luego nosotros vamos a armonizar. Nosotros estamos armonizando los artículos permanentes de la Constitución. Amaya, este fin de semana hubo varios encuentros de partidos de la oposición, de la UDI, de RN, también de Bópoli, ya con una definición definida, ¿no?, para el plebiscito de salida. ¿Cómo toma estos primeros encuentros, que lo hagan como simbólicamente un mes antes de que esté el borrador definitivo por parte de estos partidos de la oposición? Sí, bueno, ellos lo que aprobaron el día sábado en la propia Convención Constitucional, y entendí por las noticias que leí que con un apoyo bastante importante, no sobre el 90%, es llamar a rechazar. Primero, llaman a rechazar un texto que no está terminado de construir, pero bueno, yo entendí que ellos tomaron esa decisión y es una de las dos decisiones que tenemos, no tenemos más. Solo podemos aprobar la propuesta de nueva Constitución el 4 de septiembre o rechazar la propuesta de nueva Constitución, y rechazar la propuesta de nueva Constitución significa en el fondo quedarnos donde estamos ahora con la vigencia de la Constitución de 1980. Esto no lo digo yo, esto lo dice la ley de reforma a la Constitución que permitió el proceso constituyente. Ahora, el tema, más bien la pregunta que yo me hago, y es una legítima pregunta, es cuál va a ser el rol de los convencionales de esos tres partidos políticos que van a seguir trabajando en la Convención Constitucional por cerca de un mes, definiendo tareas bastante relevantes de armonización y de transitoria, en la medida que ellos ya han tomado la decisión política de llamar a rechazar. Es una legítima pregunta y que pone un cierto escepticismo en el rol que van a cumplir de aquí al final del periodo. Sí, eso mismo le quería preguntar, porque ya se escucharon algunas voces al interior de la convención de algunos de estos partidos asegurando que era un hecho de responsabilidad. Decían algunos de Bópoli, otros que era una constitución que a ellos no los definía, pero continúan su trabajo y les queda todavía las próximas 4 semanas. Desde ahí, usted ya se hacía la interrogante, ¿no? Pero ¿ha tenido la posibilidad o de hablar con algunos de ellos, de los colectivos de estos partidos? No he tenido la ocasión de hablar. Ayer solo en un panel me encontré con Patricia Labra y José Manuel Osandón. Ellos dijeron que por un tema de buena fe ellos van a seguir participando y apoyando el proceso hasta el final, pero es legítimo que nos hagamos la pregunta política de cuál va a ser el rol que van a jugar si han llamado ya al rechazo, ¿no? ¿Usted siente que están renunciando a su labor, al mandato que tienen? Yo creo que sí, yo creo que al menos quienes fuimos electos convencionales fuimos electos hasta el final del proceso, y entonces debiéramos trabajar hasta el final ver el texto final en una etapa importante. Yo creo, me he dado cuenta que a través de la armonización de verdad emerge un texto distinto, en el sentido de que está pulido, que el lenguaje es más preciso, que existe mayor coherencia entre las normas, incluso el orden de las mismas, porque cuando uno ve el borrador ese que están vendiendo y que además ha tenido mucho éxito, ¿no? De las 499 normas, uno se da cuenta que es una enumeración de normas aprobadas, pero le falta la coherencia, la mirada del todo. Y entonces ahora verlo en 11 capítulos en que hay temas novedosos como participación democrática, buen gobierno y función pública, naturaleza y medio ambiente, y verlas presentadas de una manera, de fondo, coherente, estructurada, pulida en el lenguaje, la verdad es que uno nota que mejora mucho el texto. No son las mismas ideas, nosotros tenemos que ser fieles a las ideas ya aprobadas en el Pleno, pero tiene una diferencia en la presentación, en la coherencia, bueno, justamente la palabra que tiene esta comisión, en la armonización de la Constitución en su conjunto. Yo habría esperado que una decisión como esta
digamos, tuviese, en términos de oportunidad, al menos le dieran la posibilidad de ver al texto final. Yo creo que mandan un mensaje que de alguna forma lo estimo prematuro. Es un poco injusto con el proceso, en el fondo, evaluarlo y tomar una decisión tan drástica para Chile cuando todavía no tenemos ni siquiera el texto armonizado. Y al revés, el presidente Boric reafirmó algunas de las declaraciones que había hecho el ministro Jackson en una entrevista este fin de semana, de decir que la Constitución actual dificulta muchas de las iniciativas que quiere impulsar su gobierno. ¿Qué opinión le merece eso cuando lo dice el ministro de las Express, pero que luego es ratificado por el presidente? Lo que ocurre es que uno también se da cuenta si hay o no coincidencia en las ideas. Escuchando al presidente Gabriel Boric en la cuenta a la Nación, ¿no es cierto?, a Chile, uno se da cuenta que su mensaje y las ideas que está impulsando el gobierno sí tienen bastante coincidencia con las ideas, yo diría, distintas que propone esta Constitución. Así, por ejemplo, se habló de un sistema nacional de cuidados que evidentemente no está en la actual Constitución y sí viene como una parte importante del catálogo de derechos fundamentales. La inclusión de grupos de especial, en el fondo, cuidado o protección, niños, niñas y adolescentes, personas adultas, personas en situación de discapacidad. Entonces hay una serie de materias que históricamente ha estado fuera de las normas constitucionales y que ahora se incorpora: la participación ciudadana, las normas de descentralización política a través de una propuesta de Estado regional, algunos derechos sociales que no han estado incluidos en ningún catálogo, como el derecho a la vivienda, el derecho humano al agua y al saneamiento, la incorporación del agua como bienes naturales comunes. O sea, evidentemente nadie podría negar, el gobierno por supuesto tiene la labor de difundir el contenido y demostrar ambas opciones que son legítimas y son constitucionales, pero nadie podría negar que hay una semejanza, una cercanía entre las ideas que está proponiendo el presidente Gabriel Boric y las propuestas que contiene esta nueva Constitución. Bien, Amaya, muchas gracias por su tiempo y por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Amaya, que tenga buen día. Que estén muy bien, adiós.